y algo muy cercano al sector productivo y lo que vamos a abordar a continuación. Una semana donde pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y vinieron mucha incertidumbre, muchas versiones de evaluación, muchas cuestiones. Entre estas versiones, el cierre de la exportación de la carne, algo que generó también un malestar tremendo en el sector productivo. Quien hoy llegó a nuestra localidad es el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, y pudimos hablar con él de todos estos temas, de los diálogos que sostenía en ese momento con el ministro Bailo, con el ministro de Economía también, Massa, entre otros, con quienes han dialogado esta semana y cómo está el panorama. Esto nos decía Chemes. Una semana difícil, una semana que comenzó con un lunes muy complicado, donde los rumores de cierres de exportaciones nos puso nerviosos a todos. Bueno, por suerte esto no se concretó, pero no obstante eso, estamos dentro de un escenario con un clima muy enrarecido, muy complicado y con una incertidumbre sobre todo, que es lo que pone más nervioso y genera una ansiedad, porque la realidad es que, como a mí me gusta decir, uno se levanta a la mañana y no sabe dónde está parado. Lo primero que hicimos es ponernos en contacto con los funcionarios, en el caso de Juan José Bailo, que es el secretario de Agricultura y Ganadería, y con el ministro de Economía, con Sergio Massa. La realidad es que aparentemente existía una situación en la cual, en la negociación con los frigoríficos, digamos, estaba un tire y afloje para ver cómo se conseguía esa negociación a los mejores términos. Pero la realidad es que la versión de que se cerraba la exportación pegó muy fuerte, generó mucho malestar. Y justamente lo que le pedimos a ellos es que si esto no estaba en decisión del gobierno, que salgan a desmentirlo. Por eso después ese Twitter que salió del secretario Bailo desmintiendo esta medida. Sería una locura cerrar las exportaciones de carne. Y además, por algo muy básico, siempre decimos, ¿qué sentido tiene cerrar las exportaciones si lo que se consume acá adentro no se exporta? Y viceversa. Entonces, no hay causa para que castiguemos nuevamente al sector ganadero con medidas equivocadas, ¿no? Escuchamos casi todos los candidatos que nos están diciendo mucho de las medidas que nosotros queremos, pero la realidad es que también hay que profundizar cómo las van a llevar adelante, en qué tiempo, con qué daños colaterales, porque cuidado que cualquier cambio que se produzca en estos objetivos que estamos planteando, no crean que no va a tener daños colaterales. Sin duda que va a haber sectores que en algún momento van a tener turbulencias, pero bueno, son los efectos lamentablemente que hay que aprender a sufrir por los cambios profundos, ¿no? Si los procesos son más lentos y se van generando a través de medidas que brinden confianza, el proceso va a ser menos traumático y seguramente el país va a poder acceder a un camino de tranquilidad o de mayor calma. Por eso digo, depende de cómo se aplican las medidas y depende de cómo lo reciba la gente. No es un momento fácil, es un momento sumamente crítico donde además hay presiones por parte de los organismos internacionales, como el caso del Fondo Monetario Internacional, en una negociación que no es fácil, con un endeudamiento muy, muy grande. Y por supuesto esto es un escenario tan desordenado que, vuelvo a repetir, en la medida en cómo lo manejemos desde el Estado y desde el sector privado, los resultados pueden ser diferentes. Desde el gobierno están pidiendo es que no se tomen medidas, digamos, que generen más desorden que lo que estamos. Nosotros no podemos asegurar eso. Yo creo que los objetivos que ellos piden los tienen que generar desde el gobierno. Y vuelvo a repetir, es muy difícil que desde el gobierno hoy puedan tener una respuesta, porque lo que más se nota es la falta de confianza y la falta de credibilidad en las medidas. Entonces, cualquier cosa que quiera llevar adelante el gobierno hoy va a ser difícil que lo puedan caminar. Por supuesto, en este periodo de transición, hasta que vengan las nuevas autoridades, hay que tratar de mantener lo más ordenadamente posible y lo más calma la situación, que no es fácil, porque todos sabemos que la ansiedad lleva a que uno se apure muchas veces en estas cuestiones, ¿no?